Bueno, el tema de Eugenia Laprida, esta conmovedora mensaje incluso que le mandó su hermana Laura Laprida, una de las hijas de las trillizas de oro, te extraño infinitamente, le decían Geni, muy joven, a los 34 años, falleció, y otra vez por algo que uno piensa que es verdaderamente que se avanzó, claro, ¿no? Que la prevención, que bueno, el cáncer de mama es algo que, bueno, como para la próstata para los hombres, ya tenemos que tomar muchos recaudos, se sabe que esto, bueno, sin embargo sigue pasando, en gente preparada como esta con chica, medios, si querés, con información, bueno, ¿qué está pasando con estos temas? Vamos a hablar, nos parece muy importante, además de los problemas políticos, económicos, de la selección, si sale o no sale. Totalmente, bueno, estos temas son muy, muy importantes. Vamos a saludar a el jefe de la sección mastología del Hospital Milstein, integrante de la Sociedad Argentina de Mastología, el doctor Luciano Casab, que le agradecemos mucho que nos atienda porque sabemos que anda a las corridas para todos lados. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Oscar Orquera, en Página Abierta lo saludan. ¿Cómo anda? Hola Jorge, buen día, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por atendernos y veo que me conoces, que estoy corriendo todo el día. Sí, sabemos que tiene que ir a las guardias, a las guardias no, pero digo, tiene que ir al hospital, entonces sabemos que los minutos son valiosos a esta hora. Pero bueno, doctor, lo que nos sigue conmoviendo es que, como siempre, a partir de personas conocidas, porque debe pasar, me imagino, lamentablemente en muchos casos, pero el tema se cataliza y es una oportunidad, dentro del dolor, una oportunidad para advertir este tema, ¿no? Sí, por supuesto. El tema que tiene, bueno, toda esta repercusión que tiene cada vez que aparece alguien conocido, nos da a nosotros una oportunidad como para recordar que los controles son fundamentales, y que cuanto más precoz encontremos a la enfermedad, más tratamientos, más oportunidades le podemos dar a la paciente y más cura tiene, porque diagnosticado precozmente el cáncer de mama es muy controlable y prácticamente curable. Lo que pasa es que en pacientes muy jovencitas no se lo sospecha, ese es el principal problema. Es que cuando viene una chica joven, las mamas son dolorosas, son fibrosas, son más duras que las pacientes más grandes. Entonces tiene mucho que ver también el dolor relacionado con el ciclo y las durezas y las pelotitas que aparecen a veces en la glándula mamaria antes de menstruar. Entonces, cuando una paciente aparece o se toca a ella alguna nodularidad o siente alguna molestia, uno empieza por ahí con analgésicos o con vitaminas, que muchas veces se da vitamina A, vitamina E para mejorar los tejidos, y eso afloja un poquito y calma los dolores. Hay algo muy común que la paciente lo sabe, y es una terminología que está ampliamente difundida, que lo charlan también entre amigas, que es la displasia mamaria, que es una enfermedad totalmente, no es una enfermedad, es una condición en realidad totalmente benigna de la mama, en donde hay nodularidades, o sea, nodulitos, hay bultitos, hay molestias. Entonces uno lo relaciona siempre, cuando son chicas muy jóvenes, con eso, y no con el cáncer de mama, que es una patología en donde su mayor incidencia es a partir de los 60 años, 55 años. Doctor, y el tema de la prevención, de la información, y sobre todo en mujeres jóvenes, ¿es con ir al médico? ¿Es un síntoma? ¿Cómo se puede prever esto? Sí, uno lo que siempre les dice, siempre está muy cuestionado el autoexamen mamario. Siempre se les enseña a las pacientes a revisarse frente a un espejo para mirar si hay algún tipo de retracciones o cambios en la dirección del pezón, o algún tipo de bulto o enrojecimiento, y que se toquen cada vez que se van a bañar, generalmente después de haber terminado el ciclo, que las mamas están mucho más blandas y es más fácil de palpar, que se autoexaminen las mamas. Pero esto no es para una prevención o para tomar la enfermedad a tiempo. Esto es es algo más en búsqueda de algún nódulo que se puedan llegar a tocar, y eso la lleve a la consulta. Lo que sí es necesario que toda paciente, a partir más o menos de los 25 años, 28 años, que ya empiezan a concurrir al ginecólogo, tenga su revisación mamaria anual.
Y después los estudios con métodos complementarios como la mamografía, la mamografía se hace a partir de los 40 años, la primera, salvo que tenga antecedentes directos de cáncer de mama, que uno puede comenzar entre los 30 y los 35. Luciano, no es hereditario, no se sabe cómo llega, no se sabe dónde viene, esto no hay información al respecto. Sí, hay mucha información al respecto. El cáncer de mama, el 85% de los casos es esporádico. Eso significa que no hay nadie en la familia que lo tenga. O sea que es muy amplio esa tasa, el 85%. Solo el 15% restante tiene que ver con lo hereditario y con lo familiar. O sea que el cáncer de mama es muy poco es el porcentaje que tiene que ver con una relación directa con los genes y con la herencia. ¿Y eso espontáneo por qué se produce, Luciano? No, bueno, espontaneidad es porque es el desarrollo de células que pierden un patrón de crecimiento y se alteran y empiezan a reproducirse sin una conducta, y eso es una especie de definición casera de lo que es el cáncer en general. ¿Sí? ¿Es cierto que es el número 1 entre las mujeres? Sí, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente femenino que dentro de todos los tumores de la mama. ¿Sí? Qué cosa, ¿eh? O sea que entonces la gran advertencia hoy es a las mujeres jóvenes que no subestimen este tema. Sí. Si bien la incidencia es muy baja, menos de 35 años el porcentaje es el 3%. Sí, bueno, o sea, fíjate que bajo es el porcentaje, y te cuento cuál es la incidencia. 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama si logra pasar los 80 años de edad. Así que fíjate qué importante que es la incidencia de cáncer de mama, ¿no? En la salud de la mujer. 1 de cada 8. Las recomendaciones básicas, Luciano, por favor. Las recomendaciones básicas es no solo ante cualquier nódulo consultar, eso es una obviedad, sino que deben hacerse los controles ginecológicos si la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama familiar de primer grado. Nosotros llamamos de primer grado cuando es madre, hermana o hija, ¿sí? Cuando existe eso, comenzar más temprano, y seguramente el mastólogo, que es el especialista en mama, que es por ahí nosotros es como que estamos más familiarizados con la enfermedad y buscamos más, le va a pedir, según la edad que tenga y los riesgos que tenga, le va a pedir su estudio mamográfico, ecográfico, incluso a veces se hacen resonancias magnéticas en pacientes que están catalogados como alto riesgo. ¿Sirve entonces el palparse la mujer misma, o no hay que quedarse solo con eso? No hay que quedarse solo con eso. O sea, sirve, es algo más que nos aporta la llegada a la consulta, pero no hay que quedarse con eso solo, ¿sí? Hay que controlarse porque uno se va a tocar un montón de nodularidades y bueno, van a venir cada 10 minutos también al médico, porque tocarse nódulos en las mamas es algo común, y principalmente en los momentos de ovulación y antes de menstruar. Están llenas de pelotitas las mamas. Luciano, pero bueno, es el médico el que va a discernir entre lo fisiológico y lo patológico. Luciano, aquí entonces no hay una alimentación incorrecta, una exposición solar, utilización de máquinas para lo que es... No. Dentro de las causas uno trata de... hay un montón de cosas que uno puede llegar a evitar o decirle, aconsejar a las pacientes. Una vida saludable, o sea, comer muchas verduras, frutas, no comer grasas, los ácidos grasos, principalmente los insaturados, son los que más relación directa tienen como cofactores, ¿no? Como acompañantes del desarrollo de toda esta enfermedad. Todas las sustancias tóxicas, a veces se le atribuye mucho a todo lo que se le pone al campo, los pesticidas, los plaguicidas, que de una forma u otra lo estamos consumiendo, y eso también influye. Y bueno, muchos ejercicios físicos, evitar la obesidad, evitar el alcohol, evitar el tabaco. Por eso una vida saludable en general ayuda mucho a protegernos, por lo menos de esta y de otras enfermedades, no solo del cáncer de mama. La última, ya declarado, ¿cuántos se salvan y cuántos casos es mortal? Mira, en estadios iniciales
que es cuando el nódulo es pequeño, es menor de 2 centímetros y no tiene compromiso ganglionar, que es la primera diseminación que hace el tumor de la mama, es a nivel de los ganglios axilares, es del 95% las chances de curarse. Así que son altísimas, por eso es muy importante la prevención. Qué cosa esta chica Ginny, entonces, cómo ha llegado a algo tan inevitable, ¿no? Yo no sé el caso particular de ella, sí, obviamente lo conozco, pero no sé su historia clínica, pero es muy probable, porque he atendido muchísimas pacientes de la edad de ella, generalmente son pacientes que empiezan con un nódulo, va pasando el tiempo porque se lo considera como la displasia, eso es lo que te comenté al principio, como un nódulo benigno porque uno no lo sospecha. Vos pensás que esta chica falleció, pobrecita, a los 34 años y empezó su tratamiento a los 31, 32. Para que un nódulo tenga 1 centímetro, para que se palpe, necesita que tenga 1 centímetro de diámetro. Y para que llegue a ese centímetro de diámetro, necesita que pasen 5 años. O sea, que al principio es la cabeza de un alfiler. Eso es impalpable, intocable, y menos en una chica tan joven con una mama muy fibrosa. Por ahí cuando las mamas son más adiposas, más blandas, es más difícil de tocar. No la cabeza de un alfiler, pero sí por ahí podemos tocar una lenteja, un garbanzo, si está en la superficie. Pero pasaron 5 años, quiere decir que esto arrancó a sus 25 años. ¿Qué va? O sea, pero son casos muy excepcionales, por lo que están diciendo. Son excepcionales, menos del 3% entran por debajo de los 35 años. Claro, el tema que si te dejas estar, ya está. Y está, claro, estuvo mucho tiempo en su organismo, las hormonas a esa edad van a 1000 kilómetros por hora, y eso es lo que hace esta diseminación tan agresiva que tiene el cáncer de mama a esa edad, porque en edades donde la incidencia es mayor, que después de los 60 años, va mucho más lento, es menos agresivo, es más diferenciado el tumor, entonces no tiende a hacer esa metástasis pobrecita que la llevó a este desenlace horrible. Luciano, muy claro, muy específico, así que muchísimas gracias por ayudarnos ante este tema tan importante y delicado. No, por favor, muy gracias a ustedes y gracias por la difusión. Un abrazo grande. El gusto de haber podido hablar de este tema con el jefe de la sección mastología del Hospital Milstein y hombre integrante de la Sociedad Argentina de Mastología, el doctor Luciano Casab.